Hola, salud y bienvenidos nuevamente. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una exploración al detalle sobre ciertas regiones del mundo, sobre todo Estados Unidos, que me parecen muy interesantes de compartir y me llama la atención como los que se llaman teóricos de la conspiración y todos aquellos que han pasado por ese tipo de investigación sobre la arquitectura oculta, zonas de poder, zonas energéticas, realmente no han visto nada y los buenos son realmente muy pocos, pero lo que se maneja en el colectivo sobre estos temas de teoría de la conspiración, la geometría de carácter masónica, su función para invadir un poco y adoctrinar las conciencias de las masas de Occidente, todo eso es muy superficial desde mi forma de ver. ¿Por qué? Porque siempre caen en los mismos clichés. O sea, cuando hablamos de algunas regiones del planeta, siempre caen en cierto tipo de estatuas, cierto tipo de plazas públicas de Nueva York, Vaticano, y no van más allá ni explican nada. En esta ocasión queremos profundizar un poco más y en qué nos vamos a basar nosotros. Nos queremos basar un poco en autores como Manly Palmer, que fue un masón grado 33, que hablaba a mucho detalle sobre la iniciación masónica. También un poquito por ahí de Aleister Crowley sobre sus sigilos mágicos y el efecto que provoca en el inconsciente. También Fulcanelli, sobre todo él, que para nosotros es un libro muy importante, que es Las Moradas Filosofales. Es un autor de culto. Escribió muy poco Fulcanelli, muchos dicen que no, que fue un bohemio, que murió por ahí después tirado debajo de un puente y se llamaba Jean Champagne y todo eso. Y eso no lo creo porque sus libros eran muy éticos también, muy morales. Y él dice ser uno de los últimos alquimistas que dicen que todavía estaría vivo, que es del siglo pasado. Y fue entrevistado en El Retorno de los Brujos y de ahí el boom de buscar sus compilaciones, que escribió más o menos 3 libros: El secreto de las catedrales, El misterio de las catedrales, perdón, Las moras filosofales y Finis Gloriae Mundi, que sería un libro que se escribió el año 2000 por él mismo. No se sabe si todavía está con vida. Él dice ser un alquimista real. Su obra es muy profunda, pero sus libros son muy breves también, salvo las moradas filosofales. Y ahí nos detenemos donde él explica que la estructura arquitectónica de todos estos centros de poder que obedecen a sociedades secretas son su rango de acción, su rango de alcance para la colectividad. Y que todas las imágenes que se viertan desde esta especie de vórtice o torbellino arquitectónico van a influenciar en las masas del mundo, sobre todo si vienen de lugares donde hay mucha concentración económica y mediática. Entonces, es de eso más o menos de lo que queremos hablar, sobre todo en especial de Nueva York y el Rockefeller Center, que es uno de los ejes de nuestra cultura, digámoslo así, norteamericana, cultura de la inversión, cultura de las megacorporaciones, cultura de los grandes inversionistas, que es este Rockefeller Center. Y de eso se ha hablado muy poco. ¿Qué se ha dicho de eso? Bueno, eh, de eso se ha hablado a lo más, de que se encuentra, cierto, en Nueva York, y que estaría la estatua, cierto, de Prometeo, aquí el gigante, el titán que le da el fuego a los hombres, para que estos puedan cambiar su condición evolutiva. Esto se encuentra en un centro, este es el Rockefeller Center, y aquí tenemos Prometeo, que está justo en el medio de los edificios. Este edificio gigantesco es el General Electric Building, es el edificio de la General Electric y también ocupado por la cadena NBC. Es uno de los primeros. Rockefeller Center se construyó allá por los años 1933, 33, chicos. Y vamos a hablar, bueno, aquí están los libros de Fulcanelli, que después hablaremos un poco más de él. Y que tiene por característica conservar todavía su estilo arquitectónico, que es el Art Deco. El Art Deco fue un diseño basado en los grandes logros industrializados de Estados Unidos, eh,
Y tenemos que el Rockefeller Center, el edificio es enorme que ya vimos, tiene 66 pisos, dato curioso también. Y está decorado por este arte arquitectónico tan impresionante llamado Art Deco, que representa el poderío de los grandes inversionistas. Y está basado también en arquitectura de poder del antiguo Egipto y de la antigua Babilonia. Es impresionante lo que hay ahí en el Rockefeller Center. Toda esta arquitectura eh, increíble que tiene que ver con esa época cultural, imitando, ¿cierto?, algunos zigurat, algún tipo de, digamos, de pirámides egipcias en la cima, grandes templos a la inversión, al dinero, a los negocios. Esto empezó con Rockefeller, que antes era el creador del Standard Oil, John D. Rockefeller padre, que después se dedicó a las inversiones y generó este tremendo consorcio de inversionistas. Y justo toca que el Art Deco es como que es el soporte visual de este tipo de filosofías de vida que tienen que ver con el poderío. Un tipo un poquito invitado a Ciudad Gótica, ¿no? Que en sus formas energéticas son líneas muy rectas, muy funcionales, muy al estilo de un mega imperio, y que generan esta sensación de estar como en una especie de catedral gigantesca cuando están en los rascacielos, y todo este de decoración que hay en el interior, que es monumental, que está en los edificios adentro, que canaliza este tipo de energía colectiva de lo que es un imperio. Tenemos en muchos momentos a Hermes, mensajero de los dioses, en muchas partes después lo vamos a ir viendo, en muchas partes de este eh, Rockefeller Center. Eh, es increíble y impresionante lo que el Art Deco, el signo el sello que impone el Art Deco, que como dijimos está inspirado en Antiguo Egipto, Babilonia y Grecia. Eh, y eso me llama bastante la atención y lo encuentro muy interesante. Eh, la película Metrópolis de 1927 pareciera profetizar este tipo de poderíos, ¿cierto? Yo recomiendo ver esta película Metrópolis, ¿cierto? Y que la vean, chicos, está gratis en YouTube. Es una de las películas, digamos, más impresionantes de la historia del cine para la época, porque fue hecha en 1927 y todo lo que ella dice. Y aquí nos metemos por el Rockefeller Center y hay varias cosas que nunca están diciendo, jamás. Que los conspiranoicos o digo los teorías de la conspiración y todo no lo dicen jamás. Hay cosas, estructuras escondidas acá que nadie jamás te cuenta. Por ejemplo, vamos a ver esto que está aquí. Fíjense. Fíjense esto. Esta estructura que está acá decorativa, muy interesante, está justo atrás de la escultura de Prometeo. Son tres figuras que después la vamos a ver al detalle. Una figura femenina que está allá, una figura masculina que está a este otro lado, y aquí en el centro hay una especie de Zeus o una figura como de un dios con el compás. Está midiendo algo y aquí hay unas palabras extrañas que está diciendo que están a los pies de esta estructura parecida a la de Zeus. Y esto yo no sé por qué, jamás lo han dicho los conspiranoicos. ¿Qué son estas tres estatuas que están atrás? Después vamos a ver esta esfinge extraña que está acá. Eh, Vamos a ver de qué se trata. Pero me gustaría mostrarles que, bueno, este es la estatua de Prometeo. Y aquí está todo este conjunto de estatuas muy extrañas con unos mensajes muy increíbles que no sé por qué no lo han tomado en consideración. Fíjense, están justo atrás de Prometeo, especie de trinidad.
Y acá adelante hay otras dos más, como una especie de colas, ¿no? Hay unas colas acá, como unas estatuas con unas colas así que se enroscan. Eso vamos a ver al tiro. Siempre está el Rockefeller con sus exposiciones un poco extrañas, esotéricas, como estos libros alados de la sabiduría con serpiente enroscada, que es bien común de ver ahí. Aquí está la estatua de Prometeo, y aquí hay unas inscripciones, ¿cierto? Este es el arquitecto de todo el orquestador es Paul Manship, que basa toda esta escultura imperialista en las leyendas y los grandes mitos y sobre todo de los titanes. Aquí está el Prometeo de Paul Manship y la escritura que atrás está en dorado dice: Prometeo, maestro en cada arte, trajo el fuego que ha demostrado a los mortales un medio para fines poderosos, para que alcancen sus fines poderosos. Entonces Prometeo roba el fuego de los dioses, como vimos en uno de nuestros videos, que nosotros le damos un aspecto benévolo a Prometeo. No queríamos nosotros hablar de que Prometeo era, por ejemplo, según la tradición masónica, Lucifer, sino que aquellos dioses antiguos que habían robado este fuego. No es que Lucifer traiga nada, sino que los dioses robaron el fuego a los hombres. Aquí están estas estatuas, al tiro las vemos. Robaron el fuego a los hombres. Prometeo lo restaura, pero ellos lo toman a este Prometeo restaurador, a este avatar, lo toman ellos como Lucifer, que es el que le roba el conocimiento a los dioses y se lo entrega a los seres humanos, cuando sabemos que es todo lo contrario, que él viene a nublar y a cegar a la humanidad y a transformarla, ¿cierto?, en sus esclavos, y a degradar a la humanidad, a transformarla en una condición mucho más inferior para él poder reinar en esta dimensión. Y estos seres que están acá, fíjense, con esta especie de colas enroscados, representan, digamos, la humanidad rescatada por Prometeo. Aquí no hay ningún nombre de nada, sino que aquí están, dice no apoyarse, nada más. La doncella y el joven dice que es como los digamos, resultados de lo que Prometeo hizo con la humanidad, digamos, hibridaciones y todo eso. Un hombre y una mujer primordial con estas colas como un poco parecidas a reptiles, bien extrañas. Y esto me llama la atención en qué se podría estar inspirando. Y esto lo he buscado y aquí hay un ser de aspecto reptil medio híbrido que se llama Cécrope. Y Cécrope es hermano de una raza reptil híbrida de reyes que gobernaron Egipto y Grecia en una etapa muy primitiva de Grecia, cuando eran parte de los micénicos, que eran guerreros muy bélicos. Hasta que ellos recuperaron, o sea, lograron imponer a Atenas la supremacía de Atenas. Esto lo dicen los grandes historiadores griegos, en las crónicas llamadas de Paro. Hay muchísimos historiadores que hablan de esto. Estos seres anfibios, estos seres que dice, que por ejemplo le decían los difies o biformes por su carácter híbrido entre hombres y serpientes. Decían que estos se rebelaron contra la Atlántida, hicieron una coalición contra los atlantes cuando ya estaba la Atlántida ahí cerca del Océano Atlántico y dominaba el Mediterráneo, y logra la supremacía para Atenas. Ocurre que estos seres son los reyes primordiales que traen las leyes y los estados civilizatorios a la humanidad del Mediterráneo, los cecrópidas. Que esto también yo lo vi ya, lo hemos visto en otros capítulos, hemos comentado un poco como los sobrevivientes de la Atlántida, o los que se descuelgan, digamos así, de la Atlántida para seguir reinando en el Mediterráneo. Traer un legado atlante, pero sin los atlantes. Y después le hacen la guerra a ellos. Estos son los primordiales, son los que traen la sabiduría de la serpiente, que descuelga a la humanidad de un estado anterior, lo lleva al estado que ellos quieren, un estado donde pueden reinar los seres serpientes. Esa es nuestra teoría, o sea, para nosotros la humanidad cae con este tipo de seres y es comandada por ellos.
y es transformada, incluso transmutada a, obra y imagen de los cécropes o los primeros seres reyes reptil que desarrollan todo lo que es el sistema de castas, el sistema sacerdotal, etcétera. En algunos casos quizás necesario, porque bueno, aquí habla que algunos impidieron el sacrificio humano y todo ese tipo de cosas, lo que van contando las leyendas. Y aquí están, ven, Rockefeller Center, Prometeo, y aquí están atrás estos tres imágenes que me parecen muy importantes de comentar. Y esta es la principal, ya sabemos que es como el gran arquitecto o un dios, un demiurgo, que está con el compás, ustedes saben, gran arquitecto del universo, gran personaje, gran dios de la masonería. Y abajo la frase que dice Wisdom and knowledge shall be stability of tea times. El tea time es un idioma, está en un idioma inglés antiguo que es tú, se refiere a ti, dice eh, sabiduría y conocimiento te darán la estabilidad para tus tiempos. Y esto es una frase extraída de las escrituras, de la Biblia. Y esta es una frase extraída de las escrituras, pero totalmente distorsionada, ¿cierto? Para este tipo digámoslo, de cosmovisiones arquitectónicas, masónicas, pónganle Illuminati, que presentan a este demiurgo, dominador de la realidad y de la materia, y aquí vemos cómo está dando los ángulos energéticos, digamos, de las formas y las geometrías desde un estado superior. Aquí tenemos un acercamiento al detalle y vemos ese famoso piso cuadriculado de las logias masónicas. Sería el demiurgo, el ser que está en la materia combatiendo al espíritu. En este sentido lo combate, ¿no? Y desea traer el espíritu como parte de su energía para poder crear sus propósitos. Digámoslo así, más que un demiurgo ayudador, un demiurgo que permite las formas de la naturaleza, es un demiurgo controlador y tiránico. Este es el verdadero Satanás, Lucifer. Este es el verdadero enemigo de la humanidad, esta personificación. Y la frase, ¿cierto? ¿Dónde estamos? La sabiduría y el conocimiento te darán estabilidad para tus tiempos. Esa frase está totalmente trastornada y trastocada a la usanza de ellos. Está sacado de Isaías 33:6, que dice: Él, Dios, ¿cierto?, será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Isaías entonces fue un gran profeta. En el Antiguo Testamento profetizó el cautiverio hebreo, ¿cierto?, en el siglo 4 o 5, creo, antes de Cristo. Lo profetizó él, que los judíos serían llevados todos prisioneros a Babilonia. Entre otras cosas interesantes, el libro de Isaías. Bueno, esta cita dice: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es tu tesoro. Bueno, está trozada y está invertida y dado vuelta, no sé si se dan cuenta que está al revés, ¿cierto? Que dice aquí: conocimiento y sabiduría será la seguridad de tus tiempos, o sea, está hacia atrás. Es una típica artilugio de la sociedad oscura, dar vuelta a las cosas, ponerlas al revés, aunque aquí bien sabemos que es el número 33, es el capítulo 33 de Isaías, es el versículo 6, y aquí sacado de contexto cuando Isaías apela al pueblo de Israel a la divinidad, a que se vuelvan a la divinidad, porque el capítulo 5 de Isaías, el que nos dice: exaltado es el Señor, pues mora en lo alto, ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Dentro del contexto hebreo, ¿cierto? Aquí está exaltando a la divinidad. Y aquí continúa diciendo, ¿cierto?, que el Señor será la seguridad de tus tiempos. Entonces estos tipos trozan, destrozan, maquinan, dan vuelta cabalísticamente cualquier tipo de elemento que pueda ser considerado sagrado o con un sentido hacia la divinidad. Ellos lo llevan hacia el propio ego, hacia el propio individuo y sus artilugios, como bien lo dice
hacia la sabiduría y el conocimiento te darán estabilidad en tus tiempos, ¿cierto? Este es el mensaje que tienen estas sociedades secretas. Y aquí continuando, bueno, con estas efigies, eh, este mensaje que genera esta imagen es el llamado gran arquitecto del universo. Ya dentro de la masonería, dentro de las Ogadú, también llamado dentro de la masonería, las logias, cierto, francesas, la Gran Logia de Inglaterra, Gran Logia Oriente de Francia, hablaban de Gadú como un arquitecto, un principio fundador de la realidad, del universo y de todo lo que existe. Eh, la logia, cierto, de Oriente francesa, la transforma en un principio despersonalizado, o sea, el ser supremo, la divinidad suprema, no tendría un ser, sería una especie de energía y fuerza. ¿Para qué? Para así poder integrar cosmopolitamente a todas las otras corrientes de pensamiento. Eh, los Rosacruz también lo ocupan, Rosacruz también lo ocupan, y le llaman Gadú, gran arquitecto del universo. Una versión que ellos tienen para hablar de Dios, digámoslo así, entre comillas. Y aquí un libro de la señora Ana Méndez, es que esta mujer es una pastora de una iglesia carismática, que ya ha sido muy controversial porque ella ha empezado a ocupar todas estas... Se supone que quizás es masona y extrajo en su libro El Oscuro Secreto de Gadú, que es un buen libro, no digo que no, pero porque entrega muchas claves para personas que aún no conocen, pero es una mujer que está entredicho desde su ética porque ocupa mucha manipulación de masas para generar sus propias ganancias porque las ofrendas de su iglesia, porque ella es pastora, son altísimas y ella genera este tipo de ganancias de una manera, de un lado cerebro impresionante. Hay videos controversiales donde esta mujer sale lavándole el cerebro a la gente diciendo que las personas deben depositar cheques y billetes grandes. Horrible dentro de un punto de vista ético. Pero su libro me pareció interesante, tiene bastantes elementos que te pueden enseñar un poco de qué es Gadú y cómo lo ocupa la masonería. Eh, no creo que haya sido ella la que sacó esta información, ella debe tener conexiones con la masonería y lo ocupó para venderse bien nomás. El dibujo que nosotros vemos en la entrada del Rockefeller Center es este, se llama El Gran Anciano de Díaz, es una pintura de William Blake en el siglo XIX, ¿cierto? William Blake, alrededor del año 1700 y 1800, fue un gran rebelde para su época en Inglaterra, un pintor, escritor, poeta romántico, que tiene unos poemas muy poderosos, entre ellos Jerusalén, que también fue usado también como medio cabalístico para hablar sobre los Juegos de Londres, que también se habló mucho de eso, que tenían un gran sentido cabalista. Este es el gran anciano de Díaz que perturbó un poco a William Blake, porque él tenía muchas visiones bíblicas, pero un poco más profanas, mucho a un estilo más metafísico, más esotérico, que hablaban del gran, no, el gran arquitecto de Díaz también, pero el gran anciano de Díaz, que es el que entrega, el que aclara los juicios de las almas. Eso está en el libro de Daniel. Él lo menciona así. Esa pintura está evocada de este pasaje bíblico de Daniel 7:22, que dice que hasta que vino el anciano de Díaz y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Habla ciento de Dios, haciéndole, aquí está William Blake, haciéndole justicia a sus, eh, digamos, elegidos. Pero nuevamente también está extraído de este tipo de arquetipo, ¿cierto? Demiúrgico. Eh, entonces está ocupado acá con este tipo de imágenes, se dan cuenta que es lo mismo casi, está adaptado por el poder que tiene esta imagen de evocar a este ser demiúrgico, controlador de las fuerzas de la tierra, eh, evocado por William Blake también, que recomiendo también sus poemas, son maravillosos, muy oscuros si algunos, William Blake. Entonces el anciano de Díaz estaría, ¿cierto?, desde otra dimensión, ¿cierto?, midiendo las cosas y todo. Que no digo que también sea una visión divina, también William Blake todo su derecho a hablar de la divinidad, como aquella inteligencia que da la justa medida a todas las cosas.
En ese sentido coincido plenamente con Blake. Pero acá está ocupado por un sentido totalmente profano. Están ocupados todos estos arquetipos de aquel anciano de sabiduría que mide, ¿cierto?, la tierra, que sabe todos son los designios de control, de medida, de peso y de conocimiento de la realidad humana, que es ocupado por estas sectas masónicas de Illuminati y todo eso, que están detrás de todas estas megacorporaciones, que están detrás de todo este tipo de personas, como lo es John Rockefeller y sus amigos. Y aquí tenemos que hay otras dos más, que una de ellas es que me llena mucho de sorpresa cuando vemos esto, que es al lado del anciano de día, está esta imagen que no tiene nombre y no dice nada, que parece que es un ser que viene de los cielos, que está clamando desde el cielo, está gritando y genera una onda expansiva, interesante. Sabemos que esta edificación es de los años 30, 40, entonces habla del mensaje que va por el aire, ¿no? Bluebeam, eh, quizás profetizando la nueva tecnología, o algo que vendría de los cielos. Se dan cuenta, sería clamado desde los cielos. Eso es muy interesante. Eh, Quizás no, un tipo de arma como el Bluebeam que engañaría a las personas. Nosotros sabemos que se ha hablado mucho este tema de las conspiraciones sobre algún tipo de estimulación transcranial que modificaría la conducta y haría más dóciles a las personas. Esto se haría con ondas electromagnéticas. No sé de qué forma, pero es parte de la teoría de la conspiración. Esta onda electromagnética modificaría la conducta. Esto podría estar, se dice que es de las Wi-Fi, desde que los nuevos celulares, que las nuevas tecnologías que cada vez serían mucho más elaboradas y que podrían afectar. De hecho, hay una polémica muy grande por el tipo de ondas que estamos recibiendo nosotros en nuestro ambiente. Está desde los cielos, ¿ven? Generando una onda con su voz. Interesante. Aquí tenemos el detalle, ¿ven? Parecen evocando, ¿cierto? Como que está amplificando, eso parecen paneles, ¿no? Está amplificando su voz hacia la tierra, desde los cielos. Para pensarlo, ¿no? Y aquí tenemos una dama que, como vemos acá, esta mujer, bueno, acá está sabiduría y conocimiento, ¿cierto? Sabiduría y conocimiento podrían ser estos dos arquetipos hacia los lados. O podrían estar cruzados, conocimiento que viene de los cielos y sabiduría como Sofía, como una imagen femenina de la sabiduría y el conocimiento que estaría escondida, semi-oculta y proyectando dos rayos hacia la tierra, sus ojos, su mirada, la mirada de Sofía. Eh, y acá la estabilidad de los tiempos medido por el ángulo, ¿cierto? Masónico, el compás masónico, que quieren dar ellos la estabilidad a los tiempos. Aquí está nuevamente. Y vemos como el Rockefeller Plaza entrega una síntesis en el Prometeo. El Prometeo podría ser la síntesis de esta mujer, ver la postura, eh, con este otro tipo, ¿no? Podría ser una síntesis, ¿cierto? Que está conjugada en el Prometeo que entrega el conocimiento y la luz a los seres humanos, envuelto en esta onda nuevamente, en este círculo que representa las 12 casas del zodiaco. Y por dentro están escritos, ¿cierto? Todos los nombres del zodiaco, ¿cierto? Se dan cuenta. Son las 12 casas del zodiaco. Y Prometeo sería la síntesis de estos tres, que entraería, ¿cierto? La llama sagrada a los hombres para poder ayudarlos en sus designios, como reza la cita. Dense cuenta que este es el edificio de la General Electric, poderosísima corporación, que no tan solo ayuda con temas de energía, sino muchas otros servicios. Y está también con la cadena NBC eh, de gran difusión. Y también tiene tres entradas que están apuntando, al parecer, sí, hacia la salida del sol. Y esto se parece mucho a esto, que ya hemos visto en varios otros programas de conspiración y todo, Ancient Aliens, antiguos astronautas. Estos templos antiguos también tienen las mismas tres entradas. ¿Tres entradas de qué? Se preguntan. Bueno, tres entradas de la constelación de Orión, ¿cierto? O tres salidas, o tres cruces, tres pórticos, portales dimensionales. ¿Qué tenía que ver con las
tres Marías que le llaman, de la constelación de Orión, la trinidad celeste de todas las culturas antiguas que se daban cuenta de este tipo de constelaciones tan particulares que generaban esta trinidad cósmica, Padre, Madre, Hijo y demás, que después fue adoptada por otras religiones. Y General Electric, ¿cierto? Poderosísima compañía, no está ausente de polémicas sobre contaminación y todo eso, por los llamados PVC. En los años 2097 fue puesta en entredicho. Ha seguido con su andanza y requiriendo a veces todo tipo de argucias para salir del paso. Aquí tenemos el símbolo, esto bien parece un sigilo mágico, y tenemos la esvástica, ¿no? Esto muy parecido a la esvástica, muy parecido a esto, ¿no? Que está ahí incluido dentro, no sé si se dan cuenta. Imitando siempre una bobina, ¿cierto? Porque esta compañera de Edison después fue expulsado, ¿cierto? Por querer integrar la corriente continua en vez de la de Tesla, que era alterna. Fue expulsado y se quedó con la corriente alterna, la General Electric. Y vemos una esvástica, ¿no? Esta es una esvástica. Muy parecido, es un sigilo mágico del que hablaba el brujo Crowley, ¿cierto? Generando un sentido de rotación, de energía, de poder. Que en Oriente tiene un significado totalmente, digamos, diferente a nosotros. Nosotros nos evoca el nazismo y todo, pero esto es la circulación de la energía. Es el círculo de la energía, cómo la energía va rotando y está en todos los pueblos del mundo. La esvástica está en todos los pueblos del mundo, incluso en Perú. Se ha sido usada por el nazismo y nosotros sabemos todo eso, pero en la India es totalmente otro, ¿cierto? Emula al dios Shiva o Vishnu, Brahma, perdón, o Shiva, dependiendo hacia el sentido que gire. Estas son las esvásticas que están ocultas, esvástica que está oculta en General Electric. Interesante. Y aquí podemos ver que estos tres portales de salida, con estas tres figuras arquetípicas, comprendían en estas tres diseños. Uno de ellos, ¿cierto?, reflejaría el conocimiento que va por los cielos, que se expande por la tierra como una onda. Y también está aquí la sabiduría, que también es celestial, es etérica. Está en una dimensión no humana. Y estas dos figuras estarían comandadas por este dios masón de Miurgo, posiblemente esta fuerza arquetípica satánica llamada el Gadú, utilizada de esta forma, de los grandes consorcios y dirigido, ¿cierto?, hacia la población, hacia los consumidores finales. Está de frente, ¿cierto?, al pórtico de esta mega empresa. Recordemos que este edificio es de la General Electric, que es un símbolo como compañía y como ícono el más importante de la revolución que ha tenido la humanidad después de la era industrial, que es la corriente eléctrica, ¿cierto?, que permitió que llegara una nueva luz a la humanidad, una luz que nos ha permitido progresos increíbles, ¿no?, como jamás se ha visto en la Tierra. Digamos que este es el fuego de Prometeo, presentado por estas sociedades secretas para la humanidad. Prometeo entonces llevaría este fuego a una humanidad, a una pareja humana transmutada por esta nueva luz artificial, esta nueva luz eléctrica. La humanidad transmutada por esta luz eléctrica, por la tecnología, que debido a la llegada de la energía eléctrica permitiría la llegada de la poderosa era digital, de la cual somos todos partes y la cual todos en cierta forma hemos ido transmutando. Recordemos que este sector del mundo es donde transitan millones de seres humanos. Este sector es donde día a día millones de personas hacen transacciones, negocios, y son millones las conciencias humanas que entran a transitar por estos sectores, por estos parajes, eh, y que forman parte de este circuito que nosotros ya vimos que está aquí, donde estos símbolos están transitando y generan, ¿cierto?, todo este ambiente. Eh, el Rockefeller Center entonces sería una especie de meca, de santuario globalista, digamos que es el más poderoso en los últimos 60 años. Bueno, aquí frente a la pareja de cécropes, digamos así, de estos humanos reptil o humanos que recibieron la bendición de Prometeo, estaría en tránsito energético que va descendiendo, ¿cierto?, desde el edificio Prometeo, y estas dos parejas sigue transitando esta energía a, hacia un jardín, el Challenge Garden, eh,
como un símbolo del espacio de la creación de la humanidad, ¿no? Donde las conciencias humanas crean y se separan de la humanidad y modifican la naturaleza. O sea, se separan de la naturaleza y la modifican y adquieren control sobre la naturaleza. Este es el jardín de Chanel o del canal. Jardín es un jardín que, como vemos, cambia constantemente todas las estaciones, ¿cierto? Está cambiando siempre, este jardín lo están renovando, lo están cambiando cada estación del año. Esta energía que viene de Prometeo transita por la pareja humana y por ende transmuta hacia toda la naturaleza, como vemos. Y aquí hay fuentes de agua, ¿cierto?, que parecen hacer girar esta energía que viene desde Prometeo, la devuelven, ¿no? Como que haciendo como un circuito digamos, para recaptar esta energía. Muy interesante. Bueno, hay mucho más aquí en el Rockefeller Center que tenemos que compartir y descifrar. Pero eso lo veremos, ¿cierto?, en un próximo video. Y esto es una evidencia de cómo un circuito que tenemos acá simbólico, cómo se ha mantenido el consumismo en este circuito constante que devino de la energía eléctrica. Porque antes de la energía eléctrica no existía el mundo que nosotros concebimos, de la publicidad, del marketing, de la propaganda, de las inversiones, de las bolsas, de las acciones eléctricas. Y esta información deformó y transformó al ser humano, digamos, para bien y para mal. Ha habido ciencia, ha habido progresos, pero también está lo otro, que han hecho llevar al ser humano al mundo de la naturaleza artificial creada, la subnaturaleza que hablaba el místico esotérico Rudolf Steiner, que también hicimos un video que se llama Los demonios eléctricos, la profecía de los demonios eléctricos, que no habla de esta transmutación de la humanidad cuando llega la época de la electricidad hacia una humanidad cada vez más artificial. En el siguiente video, como les digo, vamos a ver cómo se sigue proyectando esto en otros pasadizos ahí del Rockefeller Center que están muy escondidos y que dicen muchísimas más cosas, y que como eje central nos habla de estos titanes del pasado, estos titanes olímpicos que reinan el mundo, que han regresado de forma con otros rostros, han regresado de otra forma a dominar la humanidad bajo esta sociedad secreta, bajo este simbolismo, bajo este centro de poder enormes. Porque aquí, chicos, el poder en este centro Rockefeller es enorme, es gigantesco. Se dan cuenta cómo se mantiene cierta estructura, digamos, imperial, como en otras ciudades va cambiando, llegan ciertas nuevas vanguardias y vemos edificios de cristal maravillosos. Y aquí no, aquí se mantiene una especie de recoveco con una energía bastante especial que es el Art Deco, que está en nuestro rascacielos. Y las cimas de estos edificios son bastante especiales porque también están coronadas, ¿cierto?, con este tipo de figuras bastante extrañas, como la misma General Electric, que una especie de arriba representaría los rayos de la electricidad, ¿entiendes? Como el demonio, digamos, Ahriman, que dice Rudolf Steiner nuevamente, que él profetiza que encarnaría un demonio en una especie de demonio poderosísimo en la electricidad. Y eso, esperamos sigan viendo el próximo video, porque hay mucho más acá que creo que es muy interesante, y que vayamos más o menos ambientándonos y captando, esto es como hacer un ejercicio de ir captando el mundo simbólico que nos rodea, no tanto, y cómo nosotros, ahí qué parte jugamos nosotros, aceptamos este mundo simbólico, su consumo, su invitación al individualismo, a comprar porquerías, a dejarnos llevar por las redes sociales más que por la vida. Entonces, a cambiar la realidad más directa con las personas por la subrealidad, la irrealidad. Y esos símbolos nos están llamando y nosotros tenemos que de a poco irnos distanciando para poder observar, comprender de qué se trata. Eso es. Nos vemos en el próximo video. Abrazos, que estén bien.